Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre criptografía. Bueno, vamos a repasar un poco la historia de la criptografía y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Interesantísima, ¿eh? Algunos estaréis preguntando, ¿y qué es la criptografía? La criptografía, como muchos sabréis, consiste en codificar un mensaje para que una tercera persona no pueda leerlo. Y te preguntarás, ¿cómo ha ido evolucionando esto a lo largo de la historia? La criptografía es más antigua de lo que puede parecer. De hecho, hace más de 4000 años ya se utilizaba. Tenemos ejemplos en el Antiguo Egipto, en la Biblia, en la Ilíada de Homero, en todos estos libros y tal, que habla ya de mensajes cifrados. O, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, en algunos jeroglíficos podemos ver cómo se incrustan jeroglíficos no estándar, es decir, jeroglíficos que no se han visto en otro sitio. Se cree que esto, que más que por ocultar un mensaje, era para dotar de misterio el mensaje, toda la historia, o como broma. Que isto? Não compreendo. Que é isto, ah? Toallitas pra bebê. Filho da puta, agora sim entendo. No se sabe. La cosa es que la intención no era cifrar un mensaje, pero sí que algo no se entendiera y no pudiera ser entendido por quien no supiera qué significaba realmente. Pero en Esparta sí que podemos ver la primera prueba fehaciente de un ejemplo de criptografía, la escítala. ¿Eso qué será? La escítala es un cilindro en el que enrollaban un pergamino y así escribían el mensaje encima y lo que se enviaban era el pergamino desenrollado. Es decir, si la otra persona que recibía el mensaje tenía un cilindro del mismo diámetro, podía enrollar otra vez el pergamino y leer el mensaje. Ingeniosos esta gente, ¿eh? Esto es un ejemplo de criptografía simétrica, es decir, la clave para encriptar el mensaje y la clave para desencriptarlo es la misma. En este caso, el diámetro del cilindro tiene que ser el mismo. Luego en la antigua Roma, por ejemplo, tenemos más métodos de cifrado de mensajes. Existe el cifrado César, como te habrás imaginado, utilizado por Julio César. Consistía en desplazar las letras 3 lugares en el alfabeto. Es decir, si yo tengo la A, pondré la D. Si tengo la B, pongo la E, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, su sobrino, que era Octavio Augusto y fue el primer emperador de Roma, usaba la misma técnica, pero solo desplazaba una letra. ¿Cómo se dice romano latín? Romani. Tú dirás, esto de la escítala y el desplazamiento de las letras es un poco sencillo. Ya, bueno, no existía la criptografía en aquel entonces. Tampoco es tan obvio, ¿me entiendes? Y llegamos a la Edad Media. La Edad Media vivió una auténtica revolución en la criptografía porque en el mundo árabe, gente muy lista, consiguieron desarrollar un método para romper los cifrados de los mensajes, que era el análisis de frecuencia. Cuando yo cojo un mensaje, cuento cuántas veces aparecen qué letras y si sé qué letras aparecen más en el idioma en el que está escrito el mensaje, puedo imaginarme que había un desplazamiento de letras, si no, tal, esas cositas. Y tú dirás, vaya tontería. Pues en la Segunda Guerra Mundial se seguía utilizando este método. Se usaban otros, entre ellos este. Este método del análisis de frecuencia hizo que muchísimos códigos de encriptado quedaran expuestos. Ya era muy fácil descifrar los mensajes, con la excepción de los mensajes cifrados por León Battista Alberti. Este hombre fue secretario de 3 papas y fue un auténtico genio de la criptografía. De hecho, este hombre nació a finales de la Edad Media y en el Renacimiento en Italia, justo donde había nacido este hombre, hubo un gran florecimiento de la criptografía porque las competiciones por el poder y la revolución religiosa hicieron que se necesitara muchísimo de la criptografía. Filho da puta, agora sim entendo. Y para ver lo genio que era Alberti, muchos de los criptógrafos del Renacimiento de Italia se jactaban de tener sistemas mucho mejores que los de Alberti, pero en realidad no lo eran. También para defenderles hay que decir que es muy difícil saber cómo de bueno es un sistema de cifrado de mensajes hasta que no lo descifras. Ya que estamos en el Renacimiento, mencionar que uno de los grandes retos de la criptografía se hizo en esta época, es el Códice Voynich. Nadie ha conseguido descifrar todavía de qué trata este libro. De hecho, a día de hoy lo siguen intentando, incluso se sigue intentando con inteligencia artificial, pero nada, no hay manera. Bueno, como os habréis dado cuenta, la criptografía, desde que tenemos el primer ejemplo en Esparta hasta que ya llegamos al Renacimiento, ha empezado a usar cada vez más y cada vez se da más cuenta de la importancia que tiene poder cifrar tus mensajes y, mejor aún, leerlos del otro. Y de aquí en adelante, la criptografía es prácticamente universal en todos los ejércitos del mundo. Quizá uno de los ejemplos más conocidos y más actuales que conozcan sea el de la máquina Enigma en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes tenían una máquina mecánica, lo hacían a mano me refiero, que les permitía encriptar los mensajes y el gobierno británico puso a trabajar a un montón de matemáticos para desencriptar la máquina. Uno de estos matemáticos fue Alan Turing, uno de los padres de la informática moderna. La cosa es que, como te habrás imaginado, al final consiguieron desencriptar los mensajes y esto pues le vino muy bien a la gentecilla en la guerra y tal. Dirás, ¿eso fue lo único que hicieron? No. Por ejemplo, he visto una solución muy ingeniosa para transmitir mensajes que utilizaba el ejército estadounidense, que era utilizar a los indios navajos para que hablaran en su idioma natural. Es decir, en todas las divisiones del ejército había un
nativo americano que hablaba su idioma natal y lo único que tenían que hacer era utilizarlos para que se enviaran mensajes entre ellos y de esta manera no podían entender qué estaban diciendo. ¿Es el enemigo? Esto lo usaron sobre todo en el Pacífico y los japoneses captaban los mensajes pero no tenían ni idea de qué estaban haciendo y cuando intentaban desencriptarlos no eran conscientes de que en realidad era otro idioma. Esas cositas. ¿Cómo es la criptografía a día de hoy? Pues te habrás imaginado, la criptografía a día de hoy sigue siendo muy importante. De hecho, todos los gobiernos son muy celosos guardando toda la información y todos sus sistemas criptográficos para que no se puedan desencriptar sus mensajes. Aunque la criptografía dio dos grandes avances en los años 70. El primer cambio fue introducido en 1975 por IBM. A petición popular, por así decirlo, desarrollaron sistemas de comunicación segura para bancos u otro tipo de empresas y publicaron el borrador de los métodos que utilizaban para ello. Nada, publicaron este borrador y ya se hizo de ámbito público. Pero no solamente quedaba ahí la cosa. El segundo avance fue que se juntaron dos señores, Diffel y Hellman, ni idea de si los he pronunciado bien, esa cosita, y sentaron las bases de la criptografía asimétrica. Hasta ahora todos los métodos de encriptado de los que hemos hablado eran de clave simétrica, es decir, yo para encriptar uso la misma clave que el otro usa para desencriptar y leer mi mensaje. Pero estos señores desarrollan un método distinto y más seguro, la clave asimétrica. Tócame la po, ya no te lo digo. Y la clave asimétrica se volvió algo tan importante que es fundamental a la hora de las transacciones seguras en internet y de hecho cada vez que te conectas a un sitio web que empieza por HTTPS, el tráfico está siendo cifrado con clave asimétrica. La cosa es que no se sabe qué va a ser del futuro de la criptografía. Para desencriptar las cosas siempre se puede intentar por fuerza bruta, es decir, haciendo muchas pruebas y ver si lo consigues. La capacidad de los ordenadores a día de hoy no te permite hacerlo, o no te permite hacerlo si está todo bien hecho, por así decirlo, pero a lo mejor los ordenadores cuánticos cambian esto. Pero ya se verá. Bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado la historia de la criptografía, pero sobre todo espero que os haya gustado el vídeo. Hasta luego.